queremos dar la bienvenida a todos los docentes aquí mexicanos y pues los colombianos que nos están acompañando el día de hoy. La primera persona que les queremos presentar es a la señora Irma Uribe García. Mucho gusto. Ella es doctora en Ciencias de Educación del Colegio de los Estados de Posgrado de la Ciudad de México. Muchas gracias por la asistencia. La segunda persona que queremos presentarles el día de hoy es la doctora María del Socorro de la Guerra Martínez. Ella es licenciada en Comunicación y Periodismo de la Universidad UNAM de México. Es pasante de la maestría en Pedagogía de la misma institución y es docente de secundaria, bachillerato y de universidades. La tercera persona es la señora Susana Muñoz Pérez. Ella es magíster en Educación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, es licenciada en Educación Secundaria con especialidad de Lengua Extranjera del Centro de Actualización para el Magisterio en los Estados de México y licenciada en Química Farmacéutica Industrial del Instituto Politécnico Nacional. La siguiente persona es la señora María del Socorro Godínez Balbas. Ella es magíster en Filosofía Educativa de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México y es licenciada en Ciencias Naturales de la Universidad Normal Superior de México. Por Colombia presentamos los siguientes dos ponentes. Está el señor Miguel Rodrigo Martínez Vergara. Él es magíster en Investigación Social Interdisciplinaria y licenciado de Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y también nos acompaña el señor Andrés Castiblanco Roldán. Es magíster en Investigación Social Interdisciplinaria, licenciado en Ciencias Sociales y candidato a doctor de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. El panel será moderado por la docente Alejandra Hernández Pacheco. Ella es magíster en Comunicación, Educación y licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Como ven, la tarea hoy es ardua. Tenemos una temática bastante amplia, las realidades de nuestros maestros en América Latina, un diálogo entre Colombia y México. Para cada uno de los integrantes es un orgullo, una gran satisfacción que la Uniminuto abra las puertas a este debate, a la confrontación de ideas, de sentires, de sentimientos que significan la labor maestro, ¿sí?, en Latinoamérica. Esta labor es la labor de las personas que construyen diariamente y transforman pequeñas realidades. Por eso que la universidad sea la encargada de reunirnos en la posibilidad de reflexionar, considero lo más importante de él para hoy, ¿sí? La metodología va a ser muy tranquila, muy simple. Vamos a ir haciendo un pequeño rastreo entre los docentes de la red Chisúa, que son los docentes que nos acompañan por Colombia, y los docentes de la red REN, que son los docentes hermanos mexicanos que nos acompañan el día de hoy. Va a ser un diálogo muy tranquilo a partir de 4 preguntas moderadoras que vamos a ir desarrollando a través del panel, y en la última parte vamos a dejar la posibilidad al auditorio que nos regalen unas cuantas preguntas para poder responderlas. Esa va a ser como la iniciativa de trabajo y espero que lo disfrutemos al máximo. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. En principio, maestros, la pregunta es ¿por qué desarrollarnos? ¿Qué iniciativas nos generan? ¿Cuáles son esos elementos que nos invitan y nos convocan a reunirnos como red? ¿Cuáles son esas posibilidades que encuentran ustedes para poder estar en una red de maestros investigadores? ¿Cuáles son esas iniciativas que se generan? Muy buenas tardes.
Un enorme placer estar en estas bellas tierras y pues maravillados con su escuela, con su patria, con su país, con todo. Estamos muy contentos y este es un beneficio de las redes. Miren, muchachos, nosotros somos docentes, docentes de toda la vida y docentes de vocación. La vocación se lleva dentro y va unida a un espíritu de servicio. Y en el servir hallamos la plena realización. Ahora bien, ¿cómo encontrar personas que piensan como nosotros? ¿De qué manera enlazarnos con espíritus inquietos? Generalmente, los espíritus inquietos son aplastados, sojuzgados y metidos involuntariamente a una rutina, a un obedecer constante. Y no es que nos rebelemos al obedecer, pero el espíritu es inquieto. Hay que cambiar los espíritus para cambiar las instituciones. Hay que cambiar las instituciones para que logren cambiarse los espíritus. El caso es que hay que hacer para cambiar y no dejarnos llevar por la rutina de las cosas. Gracias a los adelantos que nos ofrecen los medios electrónicos, se crean las redes. No existen fronteras territoriales, no existen límites de tiempo. Entonces, mediante redes, mediante el contacto con personas que, aunque están distantes geográficamente, son cercanos a nuestro sentir, a nuestro pensar. Vamos estableciendo esa identidad. Es una urdimbre maravillosa, es ir tejiendo una tela que apoya realidades, una tela de sentido común, una tela que nos abriga y que nos da fuerza para desarrollar, para planear, para soñar y para posibilitarnos realizar esos sueños. ¿Qué nos motiva a estar ahí? Pues precisamente la inquietud. Hay muchas instituciones que ofrecen una vasta gama de posibilidades de desarrollo profesional, pero a veces nos circunscriben a un espacio o a obedecer ciertos cánones. Y muchas veces el espíritu rebelde no se sujeta completamente a los cánones del gobierno. Y no quiero mencionar la palabra gobierno como sinónimo de Estado, no, al gobierno como autoridad, y reconocemos los que formamos las redes, el gobierno de nosotros mismos, y ese gobierno sobre nuestro sentir, sobre nuestro pensar, sobre nuestro actuar, es lo que potencian las redes. Por eso estamos en redes. Y por las redes podemos estar en contacto con maestros de todo México. Nuestro país es muy grande, al igual que el vuestro, pero podemos conocer a esta gente maravillosa de Chisua. Podemos estar en esta universidad compartiendo. Y las redes, con ese urdimbre de la inquietud, nos posibilitan todo esto. Bien, ¿cuál es la motivación para pertenecer? Pues la inquietud y la actitud de superación. Y aunada a todo ello, como colofón, un deseo enorme de transformar las realidades. Ese deseo enorme de transformar realidades es lo que nos motiva. Quiero dejar esta parte hasta aquí, pensando si pueden complementarla los compañeros y después volvemos, para no exceder en el uso de la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Para nosotros es un placer y digamos ya nos da nostalgia que los colegas ya se van rumbo a otras tierras. Sin embargo, hay algo importante que le da un
un juego a toda esta apuesta de saberes, y es que, por ejemplo, en el caso de Chisua es un vocablo, el muiscuum, que remite a la mochila, lo que llamamos mochila. Y la mochila remite al cosmos de cada sujeto. Es decir, se carga el mambe, bueno, se cargan diferentes artefactos rituales que permiten contar una historia, una noción de vida y un cosmos del sujeto. Chisua significa mochila. Y cuando arrancamos pensando en clave de compartir los cosmos, empezamos pensando precisamente que nosotros los maestros vivimos unas realidades en común que nos unen y nos hermanan, y que finalmente, por cosas de la vida, de la estrategia moderna educativa que nos ha tocado vivir, no solamente a Colombia, sino a México, a Latinoamérica, digamos, hay una estrategia moderna donde los saberes se han separado, donde los currículos se han instrumentalizado, donde el conocimiento y el saber se ha convertido en una parte instrumental, a veces sin vida, simplemente transmisionista de lo que somos nosotros como seres humanos. En un momento dado nos encontramos frente a una experiencia de vida, una experiencia que yo podría decir en términos con palabras ancestrales más del orden cósmico, más del orden de aquellas cosas sagradas que hacemos los maestros, que es dar un poquito de la vida todos los días para que otros también compartan con nosotros su vida. Entonces el nacimiento, digamos, de Chisua y el por qué pensar la clave de la red fue pensar en el tejido de la mochila, el tejido de la manta. Ya nos habíamos situado en ese telar de la vida, que implica compartir la relación que tenemos con el mundo como sujetos y también la relación que tenemos con el mundo como maestros. Entonces la apuesta es una apuesta de vida, es una apuesta de tejido, donde nosotros nos encontramos con el otro y le preguntamos al otro qué va de eso que teje, qué trae en su mochila. Sacamos lo que tenemos cada uno en nuestra mochila y nos reunimos y compartimos. Es un alimentarnos de los saberes, porque ante todo Chisua es un diálogo abierto de saberes. No, digamos, no tenemos un movimiento que implicaría decir el matemático se habla con el matemático, el de sociales con el de sociales. No, aquí tenemos una reunión de vida, porque la vida no está separada en segmentos. La vida es. Nosotros no lo percibimos por pedazos, simplemente la vida es. Entonces la red, para nosotros la red de maestros también tiene que ver con ese sentir la vida como es, sentir que en el día a día como maestros, en nuestras instituciones, en el quehacer cotidiano, como padres de familia, como hermanos, como hijos, somos parte de un gran tejido, y lo poco que podemos hacer como seres de paso en el universo es compartir lo que tenemos. Gracias. Este está bien. Buenas tardes, es un honor para mí también, de México, estar con ustedes. Yo también quiero decir un poquito, dilucidar lo de la red Rediem en México. Miren, una red es independiente, la de nosotros es independiente porque ustedes saben por los medios de comunicación que tenemos problemas en México, más los docentes. Entonces, nosotros aquí también tenemos una lucha con nosotros mismos. Ellos están allá luchando y nosotros aquí también estamos luchando, ¿sí? Estamos luchando y aprendiendo de cada uno de ustedes, de este bello país, Colombia, que nos ha acogido con tanto cariño, que nos ha dado tantas cosas. Eso es lo que nos motiva. Nosotros, estudiantes, compañeros, padres de familia, también estamos en eso, construyendo la realidad para fortalecer nuestro país. Estamos con ese espíritu de amor, de hermandad, de solidaridad, para que ellos allá están haciendo lo propio y nosotros acá también estamos haciendo lo propio con ustedes. Y la red
es independiente. ¿Por qué? Porque nuestros gastos son de nosotros, ahí nadie nos apoya para nada, nosotros venimos con nuestros propios medios. ¿Y saben por qué? Porque amamos a nuestro país, lo queremos, y eso nos da esa fortaleza para venir acá con ustedes, ¿sí? Para aprender de ustedes, de cada uno, de lo que está haciendo Colombia, de lo que están haciendo los maestros. Eso a nosotros nos ayuda, y por lo tanto, esa red que hacemos, tanto Colombia como México y toda la Latinoamérica, que es la que está en redes, es lo que hacemos por nuestro país, hacemos lo que estamos haciendo ahorita, y con mucho gusto. Y estamos aquí con muchas ganas y con mucho optimismo, mucho cariño y mucho amor, para poderles dar lo que nosotros creemos o sabemos de nuestro país, como lo que está diciendo Andrés de Colombia, de su red Chisua. Gracias, compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Teniendo como marco la importancia lo que significa, la matriz de lo que significa el reunirse en encontrarse en una red. Entonces la siguiente pregunta va a indicar que nos den como su referente frente a ese deber ser. ¿Cuál es ese sueño utópico de los maestros en Latinoamérica? Buenas tardes, estoy muy emocionada por estar aquí con ustedes. Creo que lo primero que tenemos que entender y comprender es que el ser docente, el deber ser y el vernos como docentes en primera instancia es reconocernos como sujetos de acción, de transformación desde todos los niveles. He tenido la oportunidad de trabajar desde la educación básica, la educación media y la educación superior, y una de las primeras motivaciones que me han permitido a mí realizar un trabajo de investigación es el cuestionarme a cada instante qué es lo que posibilita compartir con el otro y qué es lo que posibilita el despertar en el otro el conocimiento. Una de las tareas más significativas que tiene el docente es eso, poder invitar al otro a descubrir. El ideal de la educación sería que desde muy pequeños nuestros niños no tuvieran esas limitantes que les permitiera ir construyendo una realidad de libertad. Lamentablemente esto no sucede en todos los países. Los docentes estamos a veces llevados a una dirección de dinámicas pues muy estereotipadas, de una educación bancaria, como lo llamó Freire en su momento. Entonces, el salir de esas dinámicas de ver la educación como simplemente un depositar conocimiento en el alumno, eso es lo que tenemos que transformar. Pienso en el deber ser del docente como transformador, como sujeto de acción, como sujeto empoderado también de la palabra, del conocimiento, de la solidaridad, del trabajo que estamos haciendo aquí todos nosotros, que es del diálogo, posibilitando no solamente el tener no solamente el abrir nuestra mente al mundo, sino el descubrir que más allá de nuestras realidades, de lo que está ocurriendo aquí en este espacio, hay otras realidades que aún están construyéndose, que aún podemos transformar. En los adolescentes, en los jóvenes, en los niños, hay una tierra muy nutrida de posibilidades para que podamos lograr la emancipación de nuestros pueblos. En México están ocurriendo situaciones, pero con todo y las situaciones que ocurren, existen en lugares aislados tal vez, pero en una construcción también de buscarse, de identificarse, como lo había comentado la maestra Irma, de buscar
alternativas para que ese esfuerzo ya no sea un esfuerzo aislado, sino que sea un esfuerzo construido a través de las redes para ir dando aportes significativos que generen nuevas formas de repensarnos. Y entonces en esa dinámica estamos, en una dinámica de invitar a los maestros a repensar su práctica, a repensar su acción frente al mundo, su posicionamiento. Es muy complicado, por ejemplo, que en México un maestro asuma una posición, sobre todo porque tenemos que entender que en México, también como aquí en Colombia, la educación pública y la educación privada tienen ciertos lineamientos y han metido a los profesores, a los docentes en ciertas dinámicas, ¿no? Entonces pareciera que el ser docente fuera pensado a través de la institución y no del maestro. Entonces ese es también otro camino de acción, pensarnos como sujetos de acción. Discúlpame, Sí. Doctora María, mira, surge una pregunta y es como una inquietud también por la población que tenemos universitaria en este momento, y es, esa apuesta que tú propones también modifica la postura del estudiante. Por supuesto. El estudiante es nuestro principal sujeto de interés. Y nosotros, desde el momento en que el profesor tiene una postura política, social, y se asume como un ente integrador de su alumno a una realidad, en ese momento el alumno modifica y cambia su postura. La sociedad tiene que ser transformada a partir de la misma sociedad. No podemos estar esperando que el Estado dicte cómo vamos a hacer. Nosotros tenemos que ser los que busquemos nuestra libertad de pensamiento. Entonces, eso se va fomentando desde muy pequeños en la niñez. Entonces tenemos que empoderar a nuestros sujetos, tenemos que empoderar a nuestros alumnos para que ellos logren esa autonomía que yo he observado en las dinámicas que hemos revisado esta semana. En Colombia va un muy buen camino, van logrando y se va haciendo una construcción cada vez más sólida de la autonomía. Y hemos visto desde alumnos de educación inicial hasta alumnos de educación superior y adultos que están también en ese proceso de liberar su pensamiento y darse la oportunidad de pensar más allá de lo que implica su realidad. Bueno, muy buenas tardes. Muy agradecido de estar compartiendo este espacio. Quiero devolverme a la pregunta anterior porque creo que una de las motivaciones más importantes al momento de tomar la decisión de pertenecer a una red es encontrar en el camino de la vida personas con las que coincidimos con respecto a lo que tiene que ser la educación y con respecto a la perspectiva de lo que significa ser latinoamericano. Y creo que el camino de la vida nos puso en esta mesa y nos estamos dando cuenta que estamos coincidiendo plenamente, que si bien tenemos algunas diferencias de tipo cultural, en general las realidades que vivimos no son muy distintas. Compartimos los mismos elementos en general y también compartimos la misma utopía, los mismos sueños, los sueños de transformar la educación. Y ya con respecto a la siguiente pregunta, creo que el deber ser del maestro implica, uno, la vocación. Cuando tomamos la decisión de ser maestros, la tomamos no porque no tengamos nada más que hacer o porque no haya otra opción, sino porque es una opción de vida. Cuando decidimos ser maestros, marcamos nuestra vida, nuestro proyecto de vida, y de manera directa o indirecta transformamos también las vidas de muchas personas. El deber ser del maestro también debe tener en cuenta la curiosidad. El maestro que no es curioso, que no, digamos, hay maestros que de pronto se conforman con lo que tienen en el momento, pero no ven más allá. Entonces, el maestro que no es curioso pierde oportunidades significativas para transformar las realidades y para también crecer como persona en su proyecto de vida. La curiosidad implica que estamos buscando constantemente elementos, y a partir de nuestras mismas prácticas pedagógicas logramos transformar realidades. Muchas veces pensamos que la pedagogía es un campo científico o epistemológico tal vez,
que está diseñado por intelectuales de pronto que tienen ciertos nombres, pero no nos damos cuenta que la pedagogía se construye desde la experiencia misma de las aulas, de los maestros en las comunidades. Nosotros, cuando trabajamos con un grupo de estudiantes, estamos transformando realidades y estamos haciendo pedagogía. Entonces, el deber ser del maestro parte de la vocación, parte de la curiosidad y parte desde esa inquietud de transformar lo que en el día a día estamos haciendo. Y la pasión, ¿no? No hay que dejar de lado no hay que dejar de lado la pasión, ¿no? Agregar el elemento, ¿no? Digamos que algo que recuerdo mucho es que no tiene sentido educar si no se siente pasión por educar, pero digamos que, y está científicamente, empíricamente más que científicamente comprobado, que lo que inspira a los estudiantes, sea en la escuela, sea en la universidad, sea en la educación comunitaria, es ver que su maestro está apasionado con lo que está haciendo. Eso digamos que es voy a usar una palabra horrible, pero esa palabra es muy indicativa, es el mejor marketing social que puede tener un sujeto social. Es decir, la pasión que se infunde y que uno puede registrar en la práctica es realmente el compromiso que el otro desentraña para su propia vida. No es tampoco es un secreto a voces, que por ejemplo en las instituciones educativas distritales hay muchos estudiantes que terminan estudiando licenciatura porque se dan cuenta que ser maestro también es interesante, hablar con el otro y tener la posibilidad de entrar en el mundo social del otro desde una pasión, desde una vocación, ¿no? No hay más, gracias. ¿Para qué sirve? Bueno, ¿para qué sirve al ser humano la educación? ¿Cuál es el propósito de asistir a una institución educativa, sea cual fuera el nivel? ¿Para llenar la cabeza de ideas que un sujeto le deposita? ¿Para llenar una currícula? ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Cuál es el propósito de que asistamos a las instituciones educativas? Miren, muchachos, pensamos que 2 obligaciones tenemos los educadores y que 2 obligaciones tenemos los seres humanos. 1, ser justos. 2, ser felices. Si la educación no te enseña a ser justo y a ser feliz, algo está fallando. Entonces, en la búsqueda de esa justicia, una justicia social bien cimentada, basada en la reflexión, y en la búsqueda de la felicidad como plena realización de nuestros anhelos, de la consecución de nuestros sueños. Por eso en redes hablamos mucho de utopía, porque estamos persiguiendo ideales, pero no basados en sueños, basados en posibilidades y basados en acciones. Y cuando nos sentimos desprotegidos, cuando sentimos que los embates del exterior son demasiado graves, fuertes, que nos debilitan, hallamos la fuerza en nosotros mismos, en el dar, en el compartir. Entonces, es cierto, para ser maestro se necesita mucho, pero mucho corazón. Se necesita mucha, pero mucha pasión. Hay que robarle horas al sueño. Hay que robar muchas veces tiempo a otras cuestiones que mucha gente dedica. Pero tenemos un sueño y no solo de pan vive el hombre. No solo es el eficientismo y la conveniencia. El espíritu se fortalece con el servicio a los demás. El deber ser del maestro latinoamericano es acompañar a sus alumnos a pensar que la realidad, si le es adversa, puede ser transformada. Cuna no es destino, definitivamente. Cuna no es destino, y para eso está el maestro latinoamericano, para eso estamos nosotros, para acompañar a los niños, a los jóvenes, a posibilitar el camino mediante la reflexión constante, mediante la acción, mediante los sueños, mediante todo lo que podemos
para que ese muchacho sea justo y sea feliz. Creo que después de escucharlos es un poco, queda pequeña la palabra, digamos, de la utopía, ¿sí? Ese sueño dorado de transformación y que siempre va de la mano de la educación. Hace poco se leía un documento de Raúl Mejía y él decía, si bien la educación nunca en la historia ha transformado la sociedad, muy seguramente no se puede pensar en transformar la sociedad sin la educación. O sea, quizás es uno de los motores más fundamentales, pero pensarlo como ustedes lo han planteado desde esas realidades, la utopía agarra vigencia o tiene vigencia dentro del aula en cualquier nivel educativo. No está basado en contenidos, sino está basado en la posibilidad de descubrir que tiene el ser humano, ¿sí? Y yéndonos un poco más a la temática concreta del panel, la siguiente posibilidad de reflexión que queremos plantear es cuál es esa relación en esas realidades, esa relación institucional, tanto a nivel estatal como a nivel educativo, que ustedes perciben en cada uno de sus espacios o sus realidades en cada país, ¿no? Buenas tardes. Voy a comenzar hablando de las realidades que vivimos en México a este respecto. El sistema educativo en México es implementado por el gobierno a partir de un modelo educativo implementado de una forma arbitraria, podría decirlo yo de alguna forma, en donde en apariencia atiende a cubrir necesidades de acuerdo a los contextos de cada uno de todos los estados del país que forman México. Sin embargo, en este sistema educativo, en este modelo educativo, que en este caso en México estamos llevando basado en competencias, el desarrollo de competencias cognitivas, competencias para la vida, no atiende a las necesidades de acuerdo al contexto de cada una de las realidades vividas en nuestro país. Realmente atiende indicadores estandarizados que se implementan, que se implantan de manera internacional, encaminados hacia una globalización. No es posible que esa estandarización pueda atender a diferentes comunidades que, como aquí hemos visto, existen. Al alumno de una ciudad que tiene una infraestructura diferente al alumno de comunidades apartadas que ayer veíamos con la educación popular en comunidades indígenas que de pronto desaparecen de este tipo de necesidades, que no son atendidas esas necesidades. De tal forma que en ese modelo educativo yo observo que se pretende llevar al alumno de una forma alienada, de estigmatizarlo y llevarlo en apariencia hacia un pensamiento reflexivo, hacia un pensamiento crítico, pero en realidad no es así. El maestro estamos sumamente coercionados, encasillados. No podemos salirnos de un programa. Tenemos muy marcados los aprendizajes y los logros educativos que el alumno debe obtener al final del ciclo en cada uno de los niveles educativos. Y si el docente sale de esas estructuras, es un docente que es lesionado, que es quitado del aula por no seguir esa normatividad, por no seguir esos lineamientos. El llegar aquí a mí me abre las puertas donde hay autonomía, hay gestión, libre albedrío de cátedra, que en México en los diferentes niveles en palabra está, pero en hecho no existe. ¿Quieren continuar más? Adelante. Yo creo que sí, así está bien. ¿Sí se escuchan? Sí. Miren, es compleja la relación que tenemos los docentes con nuestras autoridades, bastante compleja. ¿Saben por qué?
por la sencilla razón de que ellos son el patrón, ellos pagan, nosotros percibimos un salario y tenemos necesidad de ese salario para vivir. ¿Cómo nos relacionamos con ellos? Intentamos que de la mejor manera. Hace un momento decíamos que hay que cambiar los espíritus para poder cambiar las instituciones. Hay que cambiar las instituciones para que generen cambios de espíritus. Nosotros, los docentes de Latinoamérica, no podemos ser solamente ejecutores de las órdenes que vienen del Estado. Nosotros no somos marionetas con múltiples hilos que estén haciendo solo lo que nos marcan que hagamos. Sin embargo, como bien dice la maestra Susi, nos vemos coartados en la libertad de acción. Tenemos un plan y programas de estudio así, estructurados, rígidos. Pobre de ti si te sales de esto. Pobre de ti. Tenemos supervisores, tenemos jefes de sector. Cierto, en el documento dice el plan y programas de estudio son flexibles y han de adaptarse a las necesidades de cada región. Sin embargo, cuando estamos frente al grupo, somos docentes. Yo soy docente de educación básica, de secundaria, y constantemente llegan supervisores, coordinadores, jefes de área, viendo qué es, supervisando, observando qué es lo que estamos haciendo. Y pobres de nosotros si nos salimos de los contenidos curriculares. Ahora bien, ¿ustedes creen que va a ser igual la necesidad que siente un alumno de las grandes urbes, como la Ciudad de México, por ejemplo, con más de 23 millones de habitantes, a las necesidades de un adolescente que trabaja en una zona, en una escuela multigrado donde un solo docente atiende primero, segundo, tercero, cuarto de primaria? No. Sin embargo, deben de seguirse los mismos programas. Y esa es una enorme diferencia que vimos en las visitas que hemos realizado esta semana. Aquí cuentan con mucha libertad de acción. Nosotros nos salimos del redil, somos las ovejas negras. Aquí hay un cantante, ¿no? Juanes, yo soy de la camisa negra o algo así, como ¿no? Juanes. Ajá. Somos las ovejas negras, nos salimos del redil, pero somos tildados de rebeldes y no bien vistos. Y el buen maestro es el que sigue la línea, siempre, siempre. Siempre, siempre. Cuando tenemos la fortuna de tener autoridades de amplio criterio, bueno, laboramos bien, trabajamos de mutuo acuerdo, pero cuando no, viene una resistencia, viene una lucha, viene un conflicto, y entonces el trabajo se hace más complejo, se hace más difícil y no rinde el fruto que debería rendir. Entonces, pues sí, vivimos en nuestro país una resistencia. Ustedes saben que actualmente se está viviendo en México algo llamado reforma educativa. Y esta reforma implica muchas cuestiones que más que posibilitar esa autonomía, a lo que se está abocando es a controlar al gremio magisterial. De ahí que la relación que tenemos los docentes con nuestras autoridades sea muy tirante, sea a veces hasta de confrontación. Y es difícil trabajar así, es difícil. Sin embargo, somos más de 1.300.000 docentes en nuestro país. Algo hemos de lograr si nos unimos, ¿no es cierto? Y si todos amamos esto, y si nosotros somos portadores del cambio, y si nosotros somos promovedores de la concientización, fíjense qué delicado el papel de un docente, porque es formador de conciencias. Y cualquier maestro es líder, al menos de su grupo de alumnos, pero es un líder. Hay que cuidar a los líderes
y el líder tiene que tener mucha responsabilidad de lo que está haciendo y de lo que dice para formar bien en la reflexión de sus alumnos, no para malformarlos y no para alienarlos, sino para que aprendan a pensar en su realidad y en su acción. Concreto, relación tirante, relación difícil, relación compleja, y en la idea de que la autoridad no es dada por un documento, sino la autoridad es algo que debe inspirarse para ser respetada. Bueno, en Colombia en este momento vivimos unos momentos álgidos por parte de las relaciones de la institucionalidad, el Estado y la educación. Nuestra ministra hace poco se hizo famosa por declaraciones como que los grados técnicos son iguales a los grados profesionales, pero que cuando uno analiza esas declaraciones de nuestra ministra en el contexto latinoamericano no suenan tan disparate como nos sonaron aquí en Colombia, después de que apenas hace una semana Carlos Slim, el magnate mexicano, lanzó una plataforma de educación tecnológica para el trabajo, donde ahora la persona que esté interesada en formarse simplemente aplica a la plataforma, se educa, recibe su certificación completamente gratis. Que a los ojos de la institucionalidad del mercado es maravillosa. Porque digamos que hoy en día tenemos que tratar en Latinoamérica y en Colombia lo estamos viviendo en el día a día, dos tipos de institucionalidades. Una, la institucionalidad del mercado, es decir, lo que el mercado le está diciendo a la sociedad que necesita de su factor humano, de sus maestros, de sus escuelas, de sus universidades, y lo que el Estado, como otra institucionalidad, digamos que una institucionalidad clásica, histórica, está garantizándole al mercado para que tenga a buen uso en su nación. Entonces, cuando Carlos Slim lanza esta gran plataforma, esta mañana con mis estudiantes de globalización leíamos las carreras una a una. Una de ellas es ventas por catálogo, es una tecnología en ventas por catálogo. La otra se llama tecnología en servicio ejecutivo de transporte, o sea, para que el conductor de Uber sea excelente. Nos dábamos cuenta que estas nuevas carreras del trabajo surgían a partir de lo que la institución mercado estaba pidiendo. Y entonces el impacto de esa institución mercado con una institución como la estatal, en una institución como educación en Colombia, es simplemente que el estudiante de escuela llega a la escuela diciendo: ¿yo para qué me voy a aprender lo que me dice Miguel Rodrigo o Andrés en la escuela de la Revolución Francesa? ¿O para qué? Si yo lo que voy a hacer es conductor exclusivo de Uber. Yo no necesito nada más. Entonces, ahí es interesante porque el maestro queda en una encrucijada de negociar con dos tipos de institucionalidad. Una, la institucionalidad clásica, a la que Irma hace referencia, que es la institucionalidad del Estado, que tiene sus políticas macro, sus políticas micro, digamos los estándares, lo que debe cumplir el docente en el aula, las luchas del docente, porque ustedes vieron muchos proyectos muy interesantes, tanto del sector de la escuela pública como privada aquí en Bogotá en estos días. Pero si ustedes preguntan a los maestros que están detrás de eso, es el maestro que le dice: yo te lo presento ahorita, pero yo no sé si te vuelvo a ver en México porque no creo que me den permiso. Porque aunque lo que yo haga es maravilloso, yo no puedo faltar a la escuela porque son las órdenes de la escuela. Entonces digamos que está esa institucionalidad que está sumergida dentro de la otra institucionalidad, que son relaciones completamente conflictivas para el maestro, porque nosotros fuimos formados con una vocación diferente. Nosotros fuimos formados con la vocación de decirle al estudiante: manito, usted puede ser de origen campesino, de origen afro, usted tiene, no importa cuál es su ethos, su forma de presentarse, tiene la libertad de ser. Pero esa libertad de ser se encuentra con la institucionalización de los sujetos que hoy en día nos vende la sociedad. Y en Colombia estamos viviendo ese conflicto entre el sujeto
que es idealizado por el mercado, que es el sujeto consumidor de estas cosas, pero también estábamos viviendo con el sujeto idealizado por la noción de Estado-Nación, que en este momento es crucial para nuestro país. En este momento estamos en un momento, valga la redundancia, muy fuerte, porque estamos a punto de firmar un tratado de paz con un grupo armado y estamos en el proceso de pensar la nación en el posconflicto, la institución educación en el posconflicto. Entonces es interesante ver cómo en Colombia se nos atraviesan esas nociones y la gente dice, bueno, pero ¿eso qué le puede afectar a la escuela? Pues total, una reinserción de un grupo armado pesa en todas las regiones del país, pero también el rechazo a una reinserción de un grupo armado pesa en todo el país. Porque tú lo ves en la escuela, cuando el niño es desplazado o cuando el niño viene de procesos de reinsertados, que ya los hay en las escuelas, y el otro niño que es del orden cotidiano dice, yo no me junto con él porque él me va a robar, porque él es hijo de guerrillero, o él es hijo de paramilitar, o el papá de este man me puede matar. En ese orden de ideas, el maestro aquí tiene que resolver una dualidad con las institucionalidades. La del orden del mercado, que suprime todas esas oportunidades, que nos suprime, de hecho, desde la misma academia en la universidad. Hay licenciados que se gradúan de licenciados y no ejercen su profesión. Un día me encontré con una egresada de la licenciatura en Educación Artística, donde yo trabajo en la Universidad Distrital. Profe, qué bueno verlo. Ah, chévere. ¿Y dónde estás trabajando? No, yo estoy diseñando joyas. Y la licenciatura, como es en artes, me sirve para diseñar joyas. Voy a ser una diseñadora de joyas exitosa. Y yo le dije, te felicito. Bueno, hiciste una licenciatura en educación artística para vender joyas y para diseñar joyas. Luego, es interesante ver eso, porque eso hace parte de cómo una institucionalidad como el mercado termina coactando las institucionalidades que se habían formado históricamente. ¿Quiénes somos nosotros los licenciados hoy en día? ¿Mercenarios del conocimiento? ¿Donde podamos poner la bomba del saber la detonamos? ¿Cuántos colegas han sido capturados por las nociones de contravenir al Estado? Han sido tratados de guerrilleros, han sido tratados de terroristas durante el gobierno Uribe. ¿Cuántos colegas del magisterio se vieron en la cárcel por simplemente decir lo que pensaban? Entonces, digamos que hay una cuestión súper importante o muy fuerte aquí en Colombia. En Latinoamérica se vive la férula de la educación para el trabajo y en Colombia se vive la lucha de que esa educación para el trabajo no es una educación para obrerizar al sujeto, sino que debería ser una educación para que el sujeto surja como sí mismo. Un sí mismo que si quiere desempeñarse en algo artesanal lo haga con libertad y no porque le tocó. ¿Qué es lo que uno finalmente termina viendo de esa relación? El discurso de soy maestro pero hago esto porque me tocó. Pero más terrible aún ver en la academia, en nuestras escuelas, ingenieros, sociólogos, antropólogos, biólogos que dicen soy maestro porque me tocó. Porque eso me pregunta a mí como maestro formado, como licenciado, ¿qué pasó con la política de formación, incluso de quienes no tienen nada que ver con la educación? Sí, bueno, de todo lo que se ha dicho, la pregunta es compleja en el sentido en que me pongo a pensar en cuál es la relación que tenemos con las instituciones y yo me siento orgulloso de pertenecer a una institución educativa, ¿cierto? Porque la institución educativa me dio la posibilidad de llegar al sector público y es en el sector público donde creo que podemos lograr grandes transformaciones. Y a través de la misma institución también tuve la posibilidad de vincularme al magisterio colombiano, ¿cierto? Digamos que hay una relación en un primer momento de orgullo, de identidad, ¿cierto? Pero también es una relación que está ceñida por la resistencia, por ese deseo no solamente de hacer lo que Irma decía, haz lo que te dice tu patrón. No es hacer solamente lo que dice el patrón, sino también es atender las realidades que estoy viviendo en el día a día, en el contexto educativo en el que me encuentro. Ustedes saben que Colombia en este momento es la cenicienta que quiere bailar en el baile de los países ricos vinculándose a la OCDE, ¿cierto? Y desde la OCDE se definen unas políticas educativas para definir a los colombianos como sujetos que responden a las necesidades del mercado.
y en esa medida las políticas educativas empiezan a formularse. Susi nos hacía una lectura de las políticas educativas que en este momento se implementan en México y no son muy diferentes a las que estamos viendo acá. Aquí también los currículos tratan de responder a unos estándares y unas competencias que tienen muy clara la noción de sujeto colombiano. Es un sujeto estandarizado que responde mecánicamente a unos procesos, pero que no tiene una reflexión crítica frente a su realidad y tampoco pues está preparado para transformarla. A su vez vemos que muchas veces en las instituciones educativas estamos obligados a apuntar a que los estudiantes respondan a unas pruebas censales, ¿cierto? Aquí la llamamos la prueba saber y la prueba PISA, ¿cierto? Y digamos los ECAES en el caso de los profesionales, y siempre estamos apuntando a lograr unos estándares, ¿cierto? Y pareciera que todo el trabajo que se hace en las instituciones educativas solamente va en función de esas pruebas. Los docentes de hecho dicen, es que hay que ver estos temas porque a los estudiantes se los van a preguntar en las pruebas, pero no se dice, hay que trabajar con los estudiantes esto para que el estudiante disfrute, sea feliz y transforme sus contextos inmediatos. Miren, muchachos, consideramos que la juventud y la belleza son la verdadera fortuna de las naciones. Son el presente que hay que cuidar y no queremos de ninguna manera los docentes que ustedes egresen pensando que no van a hallar esa felicidad o esa plena realización y que no vale la pena estudiar porque una vez egresados van a trabajar en diversas actividades, a veces alejadas al campo de formación, la licenciatura, y amargarse y llenarse de rencores en contra del Estado, en contra de la vida, en contra del vecino y en contra de la familia que les hizo estudiar o les convenció o les apoyó para estudiar tal carrera. De ninguna manera. Edgar Morin decía, la educación tiene un propósito y ese propósito es cambiar la óptica con la que se ve la vida. ¿Podrá una chica que estudió licenciatura en artes dedicarse al trabajo artesanal de la creación de joyas? Pero la óptica, la mirada que tiene acerca de la vida y sus posibilidades es sumamente diferente al de una criatura que hizo una licenciatura y por necesidad de trabajo se enroló en el mundo del trabajo. Sí puede ser una maquinita nada más que está produciendo y produciendo y produciendo, pero esa alma, esa realización y esa forma de ver la vida que solo da la educación, eso es lo que marca la diferencia. Y el deber ser otra vez del maestro va encaminado a eso. Y por favor, estudien con entusiasmo, estudien con entrega, estudien dando lo mejor de sí mismos, porque su óptica de la vida va a cambiar completamente. Amén de OCDES, amén de pruebas. En México tenemos Exani 1, Exani 2, Planea, ahora le llaman la última prueba, ya le cambiaron el nombre, pero ¿mande? Sí, Planea, y antes era Enlace, y tenemos Scale, y vaya, por pruebas no paramos. Es más, hasta los docentes estamos sometidos a evaluaciones educativas, y también nos sientan, y ahí les va. La última experiencia la pasamos, en este caso Susi y yo, sentadas en una preciosa computadora, aquí le dicen computador, 8 horas corridas. Y si no solucionaste lo que te preguntaron esas 8 horas, eres mal maestro y tu trabajo está en riesgo. Eso, pero además de eso, ¿saben qué? Con eso puede un maestro
con eso y con mucho más, y que nos echen al toro. ¿Por qué? Porque la educación lo que te da es fortaleza. Tengamos esa fortaleza. Ese es nuestro reto. Perdón, creo que estoy incursionando en la pregunta. Pues como ven, futuros profesionales, maestros que nos acompañan hoy, estas realidades latinoamericanas tienen un hilo conductor, ¿no? Muy fuerte, es casi una realidad en espejo. Y para terminar como la sesión del conversatorio del panel, está eso en lo que incursionaba Irma, los retos. Pero antes quisiera como empezar a generar en el auditorio la reflexión, no solo del recogimiento de todo lo que por el tránsito que nos han llevado los maestros, sino también interiorizarlo en cada uno de ustedes. ¿Sí? Yo como profesional también me siento en esa obligación de hacer una reflexión entre lo institucional, entre mi realidad de marketing o comercial, en cuáles son mis motivaciones para aprender o para profesionalizarme y en qué, ¿sí? ¿Serán las de justicia y felicidad las que nos están guiando o son las de las necesidades económicas simplemente? Entonces, dejándole ese interrogante al auditorio, les doy la palabra para que sigamos con la conversación, pero también logremos concluir y recoger con esos retos, los retos del maestro latinoamericano, teniendo como parámetro pues nuestras utopías, nuestras relaciones con las realidades institucionales. ¿Cuáles serían esos retos? Bueno, antes voy a leerles un párrafo de una realidad. Cada vez que un hombre defiende un ideal, actúa para mejorar la suerte de otros o lucha contra una injusticia, transmite una onda diminuta de esperanza. Así es como nosotros los maestros estamos. Los retos, el reto personal, social y educativo, ¿verdad? Bueno, personal, sí, ¿qué vamos a dar yo como docente? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Trabajar, yo decido cómo quiero dar mi clase el día de hoy. Si me preparo o no me preparo. En México, el maestro tiene que hacer una planeación. Tiene que llegar con una planeación. ¿Y qué debe hacer? Pues acrecentar y hacer un juego con sus alumnos. Mas, sin embargo, el maestro está muy adolece mucho, ha sido muy juzgado por la sociedad, por el gobierno, y entonces ahorita está en una etapa de lucha contra uno mismo. Es muy bonito, la verdad, decir que podemos, pero hay veces no nos dejan. No nos dejan, ¿por qué? Porque como dicen, te encasillan y tienes que ir por este lado y ahí te vas a ir. Entonces el maestro ha perdido un poco de fe. Ha perdido la fe en sus autoridades. Pero también tenemos maestros de lucha, ¿sí?, que entregan con pasión el aprendizaje y el conocimiento a sus alumnos, ya sea de preescolar, de primaria, de secundaria y de prepa, pero nosotros estamos enfocados en la educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria. Entonces ahí nosotros, el maestro tiene su currícula. Esa dimensión que él tiene que cubrir es ser un buen profesional, ¿sí?, estudiar lo que tiene que dar. Ante la sociedad, él tiene que
aliarse con los padres de familia para dar ese vínculo de aprendizaje con sus alumnos. ¿Por qué? Porque también en México se le ha dado parte a los padres de familia, esa parte de vínculo. Tiene que el padre ayudar al maestro, el maestro apoyarse del padre. Pero ¿qué ha sucedido? No sé dónde se perdió esa buena intención, que ahora el padre quiere regañar al maestro, ¿sí? Maestro, usted llegó o habló muy fuerte en el grupo, o sea que nos tienen como controlados. Entonces el maestro, sí también tiene miedo. Entonces si le dice o le habla fuerte, inmediatamente se van a quejar con nuestras autoridades y ellos inmediatamente, pero así les hacen caso a los papás. ¿Y qué pasa? Entonces el maestro está no está bien afianzado, está como, tiene esa debilidad en defenderse. ¿Por qué? Porque el patrón, que es la SEP, lo tiene con un pie en el... Si tú hablas o dices en contra de los padres, te hacemos a un lado. Entonces el maestro pues se ha quedado en ese tenor. Y hay no sé cómo se puede decir, pero hay miedo en él. Hay una limitante en donde nosotros, el docente, no puede expresar esa inconformidad, ese coraje, porque también tiene coraje. Hay coraje ahí en ese proceder. Y los maestros rebeldes son los que ya no están ahí, en esa escuela, porque tú brincaste las trancas y te hacen a un lado, o eres marginado. Entonces hay esa incongruencia de que tenemos el vínculo de maestro, padre, alumno. Si el maestro es bueno y se deja, sí, está bien, todo está bien, no hay ningún problema. Pero si el maestro quiere decir, aquí, esto no va por aquí, padre, mire que así, ya no es un buen maestro. Entonces ahí se pierde ese vínculo y ese propósito para esa mejora en nuestros estudiantes, esa mejora en el docente, esa mejora en la comunidad, se pierde. Y luego decimos, al menos yo me pongo a pensar y digo, ¿no es lo que querrá el gobierno o la parte que no haya ese vínculo? Que estemos cada quien por nuestro lado, atacándonos o diciéndonos, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, nosotros tenemos que ser más inteligentes, tener esa pasión, esa inteligencia para poder hacer las cosas con amor, con pasión, con justicia, ¿sí? Y estar en constante estudio, compañeros, leer y leer para que podamos salir y sobresalir ante las adversidades de lo que nosotros vivimos en México. Y también no todo está perdido, porque también no podemos decir que no, tenemos lo peor en esa parte de la socialización en las comunidades escolares. No es, pero sí tenemos muchas limitantes y vamos contracorriente y si hablamos estamos viendo a ver si no nos oye la autoridad mediata, porque si no inmediatamente te mandan llamar. Entonces estamos así a las vivas, a ver, cuidándonos unos con otros. Entonces
Eso es lo que nosotros queremos, que ustedes y nosotros vinculemos esas y entretejamos esos conocimientos, esas redes, para que podamos fortalecernos y fortalecer lo que yo necesito como docente y lo que mi compañero o compañera necesita como docente, y tener un panorama más abierto. ¿Sí? Gracias. Bueno, los retos para el maestro latinoamericano yo los situaría desde 3 momentos. Uno, desde la intimidad del maestro, del sujeto que hace el acto pedagógico, didáctico. Otro, desde lo social, y finalmente desde lo educativo. Desde lo íntimo, porque lo que nos convoca como maestros latinoamericanos es a lanzar nuestra apuesta personal, nuestra ubicación en ese panorama latinoamericano de qué es lo que nosotros como docentes o como maestros en formación queremos posicionar en una comunidad, en la comunidad que estamos trabajando. Recuerden que, como lo han dicho mis colegas en este panel de la tarde de hoy, cada comunidad es diferente. A pesar de que sean comunidades regidas por unas leyes para México, por unas leyes para Colombia, por unas leyes para Argentina, cada comunidad tiene unos rasgos propios, porque cada comunidad es una comunidad de saber. Y en el entendido que la comunidad es un sujeto colectivo de saberes. La pregunta / reto para el maestro, para nosotros, es ¿cuál es mi apuesta para esta colectividad y para esta comunidad? Para pasar a socializar esa apuesta en lo que llamamos el trabajo social del maestro, las redes de maestros, las cooperaciones interinstitucionales, lo que tengamos que hablar inclusive con los padres de familia, porque ellos en sí mismos son otra comunidad que tiene un poder de enunciación fuertísimo. Si no conciliamos con esa comunidad, pues lo ha dicho Rosario, digamos, nos metemos en la grande, porque es que resulta que el padre de familia es el otro instructor natural del niño, del joven, del adulto. Entonces es interesante ese diálogo con comunidad, que implica que nosotros como maestros tengamos una posición definida o aparentemente definida. No hay necesidad de que seamos muy concretos, porque eso no surge de la noche a la mañana, para llegar finalmente a un impacto educativo. ¿Cuál es la apuesta educativa de una institución que se las juega por lo ambiental, una institución que se lo juega por lo artístico, una red de maestros que le apuesta a la lucha comunitaria en el ejercicio de una educación popular? Una unión, digamos, no unión como univocidad, sino más bien como diálogo de unas apuestas colectivas que hacen parte de una apuesta personal. Y para cerrar el diálogo, me parece muy bonita esta frase de Milton Santos, un pensador latinoamericano, brasilero, que dice básicamente esto. Dice: estamos convencidos de que el cambio histórico en perspectiva provendrá de un movimiento de abajo hacia arriba, teniendo como actores principales los países subdesarrollados y no los países ricos, los desheredados y los pobres, y no los opulentos y otras clases obesas. El individuo liberado partícipe de nuevas masas y no el hombre encadenado, el pensamiento libre y no el discurso único. Lo que nos queda a los maestros es luchar, y la lucha es mucha, con lo que tenemos por delante, que es poder poner nuestra huella, nuestro papel, en un pensamiento libre ante el discurso unívoco de un mercado, de un Estado, de una sociedad plegada muchas veces a cosas que son momentáneas, que son grandes espejismos que en algún momento nos van a dejar con los pies en la tierra, preguntándonos qué pasó con nuestra sociedad. Bueno, yo estaba pensando son muchos los retos de los maestros latinoamericanos que hemos enunciado, pero creo que también hay un reto para los maestros latinoamericanos que estamos en red, y es ayudar a las comunidades pedagógicas, a las comunidades de maestros, a tomar conciencia.
Y creo que este ejercicio es fiel reflejo de eso. El hecho de tomar conciencia de mi rol como maestro en una comunidad me ayuda en la medida en que puedo transformar realidades. Creo que eso es uno de los retos fundamentales y por eso creo que en algún momento nos encontramos y seguiremos encontrándonos. Esta toma de conciencia no surge de la noche a la mañana. Tenemos que formarnos, tenemos que leer, tenemos que analizar la realidad y siempre analizar esa realidad desde una perspectiva crítica. No solamente lo que nos digan los medios de comunicación, sino que esos discursos deben someterse a un filtro que va a ser analizado desde la perspectiva formativa que nosotros desarrollemos. La única forma, definitivamente, es formándonos, educándonos en el día a día. Ok. Sí, retomando y siguiendo en la línea de lo que mencionó Andrés, yo pienso que mi propósito personal como docente no está alejado del propósito social ni del propósito educativo. Debemos primero reconocernos que ya en este momento estamos haciendo una transformación de la realidad. Las mentes que estuvieron acompañándonos aquí en este momento tienen una visión diferente a la que inicialmente se tenía del encuentro. Creo que estos momentos de red verdaderamente posibilitan la transformación de nuestras realidades. El compartir, el trabajar con una red, el saber que finalmente no todo es el cumplir por el salario, sino que estamos aportando más allá de un conocimiento, estamos aportando una experiencia, nosotros le estamos dando la posibilidad al otro de dialogar, de compartir, de coincidir en espacios donde la creatividad, donde el conocimiento confluyen, y eso transforma realidades. Entonces estamos aquí y podemos estar como lo estuvimos ayer en el colectivo de redes, y vamos a hacer y vamos a transformar esa realidad. Todos tienen la voz, todos tienen la oportunidad de dialogar, tienen la posibilidad de escribir. Lo que yo les sugiero a nuestros estudiantes es que escriban todos los días, que la escritura, el diálogo sean una forma de comunicación que nadie te va a poder evitar y que nadie debe de poder limitar. Entonces ahí está nuestra verdadera riqueza. Somos pueblos que compartimos una lengua con sus diferencias culturales, pero tenemos la posibilidad de compartir, y esa es la invitación, ¿no? A que dialoguemos, a que escriban, a que tengan la posibilidad de buscar espacios para la recreación, para la felicidad, porque yo creo que todos los que estamos aquí en este momento nos sentimos muy felices, simplemente por el hecho de estar. Se los agradezco mucho. Le voy a rogar a la mesa por cuestiones de tiempo también. Me disculpen, vamos a pasar la posibilidad de las preguntas. Las compañeras del proceso de investigación, para que nos ayuden a tomar registro de las preguntas que ustedes consideren al auditorio y tener el tiempo para también nuestros panelistas respondan. ¿Quién gusta hacer alguna pregunta? La mía no es una pregunta, sino es más bien una reflexión sobre lo que se ha planteado hoy. Yo pienso que el maestro, estando en la red o no estando en la red, debe ser un transformador de realidades. Considero que muchos de los proyectos que hacen los maestros en las aulas de clase son importantes y pueden trascender al territorio donde están las escuelas. Pero la construcción o el desarrollo de proyectos generalmente se hace para ganar un estatus en el colegio y no trasciende los límites de la escuela, es decir, no sale de la escuela al territorio. Cuando eso no pasa, pues entonces simplemente se queda como proyecto institucional o proyectos institucionales
que responden a unas políticas públicas educativas establecidas, ¿sí? También pasa, por ejemplo, con las redes, que es, digamos que una cosa que habría que tener un poco de cuidado. Las redes son importantes para compartir el conocimiento y para terminar una construcción de conocimiento colectivo. Pero a veces puede verse en algunas redes desde lo académico que solo responden a la necesidad de publicar, de participar en seminarios, de participar en foros, pero la red tiene que ser otra cosa, tiene que ser una construcción de conocimiento colectivo. Ese debe ser el propósito principal de la red. Claro, la realidad del maestro tiene que cambiar también, y la forma de pensar y de construirse como un sujeto político en la escuela es que sea capaz de tener una comunicación dialógica con sus estudiantes, donde los ve de forma horizontal y que entiende que ellos tienen un conocimiento y que usted con ellos puede hacer una construcción colectiva de conocimiento con sus estudiantes. No desde un perfil sino una construcción desde los saberes que tenemos como sujetos. Ante todo, pues mil gracias por abrir estos espacios que abren mentes también, por supuesto. Habría mucho que hablar, muchas inquietudes, pero pues básicamente este momento es para agradecerles porque crean una inquietud en nosotros como estudiantes también, de poder ubicarnos en el corazón de ustedes también, o sea, poder lograr que sintamos que haya una unidad también. Ustedes, al hablarnos, al compartir, pues también están abriendo una cantidad de posibilidades, de pensamiento, de inquietudes en nosotros, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues, lo único que puedo decirles ahorita, porque pues no podemos ahorita entrar un poco más en un diálogo, es agradecerles y que obviamente sigan adelante. Muchas gracias, bienvenidos aquí a Colombia siempre. Muchas gracias por compartir esas realidades y bueno, somos hermanos y esperamos estar construyendo en la experiencia cada vez, ¿no? Tenemos grandes retos con los maestros mexicanos. El papel del docente, sobre todo en la escuela, en lo que conocemos como colegios en Colombia, es una realidad frustrante a veces y un poco no tan esperanzadora como se quisiera. El docente también está atravesado por una cantidad de situaciones de estándar que hacen que algunos sueños y algunas realidades se choquen, pero también está ese trabajo de hacer que nosotros hagamos un equipo en tejido, pero tejido no solamente que la red también sea imponente, sino que la red permita en verdad un diálogo de saberes en el cual se apueste a salir un poco de la situación en que estamos los docentes, sobre todo los docentes de educación pública, porque el gobierno en nuestro país nos exige calidad desde el papel y calidad desde el discurso, pero una calidad con 50 estudiantes, 55 estudiantes en el aula, incluyendo estudiantes de inclusión y otra serie de aspectos que atraviesan la escuela desde el contexto social, es difícil. Sin embargo, se le apuesta a los sueños. Hay que volver un poquito a Grecia y florecer con el asombro, ese despertar de la creatividad y buscar que el docente latinoamericano tenga la posibilidad de, en cierto momento, de cambiar la estructura. Es bueno si lo hacemos nuevamente con el lenguaje del tejido social, independientemente si estamos en red o no estamos en red. Hay experiencias muy buenas de educadores de todas partes del país y de América Latina que no están en red y que también hay que escucharlos para que en verdad construyamos una sociedad mejor y a pesar de todas las condiciones un poco negativas en que estamos los docentes colombianos y de América Latina, logremos un cambio en el cual el territorio pedagógico sea el factor principal. A veces los colombianos nos alejamos de la pedagogía y dejamos que desde la oficina, desde los ministerios de educación, personas expertas en muchas cosas menos en educación, nos planteen situaciones que nos conlleven a limitar la labor docente. Y la invitación es para que
hagamos un poco más de conciencia y podamos trabajar unidos, independientemente si estamos o no estamos en red. Muchas gracias. Muchas gracias. Digamos que frente al propósito que ustedes plantean y también los que somos padres, nos vemos esperanzados por este propósito que realmente planea un futuro diferente y que vende y pues lo transmite así, por decirlo así, un objetivo diferente para los niños. Si ustedes pudieran tener acceso a la reforma educativa, digo acceso de forma decisiva, ¿qué puntos incluirían en la reforma educativa, por lo menos en México, que está como más próxima, para que realmente apalancaran la consecución de este objetivo y realmente hicieran posible lo que parece pues una utopía? Algo que nos hace falta y que se ha dejado demasiado suelto es la solidez de los conocimientos. En aras del eficientismo, en aras de las competencias, en pro de las habilidades, destrezas y demás, se habla mucho de valores humanos que es muy necesario fortalecer. Se habla mucho de destrezas, se habla mucho de competencias, porque así lo dicta la OCDE. Pero se está dejando suelto, lo digo por mi patria, lo digo por México, se ha estado dejando muy suelta la cuestión de la solidez en el conocimiento que el muchacho lleva. A veces nos sentimos presionados para otorgar buenas notas a quien no lo merece. Estamos formando jóvenes que tienen una pereza intelectual y pereza de trabajo soberbia. Estamos formando una sociedad que se siente con derecho, lo decía Charo, de ir a gritar al maestro y de exigirle una buena nota para su muchacho que es un haragán. Duele mucho decirlo, pero ante la pérdida del prestigio docente, producto de mucha crítica de los medios, el maestro ha perdido enormemente valor en la sociedad y el maestro necesita recuperar ese valor en la sociedad, pero no es entregando buenas notas, ni es diciéndole sí a todo, sí a la institución, sí a la orden de gobierno, sí a la reforma, sí a la evaluación educativa, sí a todo lo superior. Y sí acepto, y si al muchacho no puedo traer el trabajo por esta excusa, por esta, compréndame maestro, es que mire, hice el intento, pero se me olvidó este trabajo, reprobé el examen porque tuve problemas. ¿Sabes qué, amor? ¿Qué tipo de ciudadano estás formando? ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está tu actitud? ¿Dónde está la solidez de tu responsabilidad? Entonces, ¿qué debemos los maestros mexicanos apostar en esta reforma? Está bien, un cambio curricular que fortalezca los conocimientos sólidos, básicos, firmes, un sistema de evaluación que sea justo y que no permita de ninguna manera la laxitud y el otorgamiento de créditos a quien no los merece, por mérito propio, vaya, que se gane el muchacho, que sude, que le cueste, como nos cueste a nosotros autoformarnos. Recuperar esa dignidad basada en el trabajo sincero, fuerte, no de palabra, no de etiqueta, no colgarnos títulos nobiliarios, así como Porfirio Díaz, no sé si lo conocieron, un general mexicano que salía a los desfiles, creo que le pesaba el cuerpo de tanta medalla que traía. ¿Para qué queremos créditos, maestrías, doctorados, diplomados, etcétera? Si a la hora de que estamos con los muchachos somos maestros barcos y no les exigimos que se respeten a sí mismos y que respeten la escuela y que respeten a la sociedad. Eso es lo que nos hace falta recuperar. Ahora bien, los conocimientos están allí, pero lo que se necesita fortalecer también es la confianza en los demás, una confianza que en México hemos perdido, a veces una confianza hasta en nosotros mismos. No confiamos en nuestras potencialidades, nos sentimos tibios, nos sentimos inferiores a los demás, nos han golpeado tanto, el Magisterio Nacional está tan golpeado, que ya se la creyó, que siendo bonito y sonriendo se ve precioso y que no vale la pena luchar, porque al fin y al cabo ese es uno en más de 1 millón
y nadie le va a hacer caso. No, jamás, nunca. Que esa actitud, que esa responsabilidad, que ese coraje por hacer bien las cosas no muera en nosotros, y que no muera en los jóvenes sobre todo, no en los maestros viejos. Yo les decía a los compañeros, yo estoy en el ocaso de mi vida. Yo tengo 46 años frente a grupo, ¿no? 46 años. Yo no sé cómo hice las ecuaciones, que tengo recién 25 de edad. ¿Quedó claro? ¿Cuánto de edad? 25. ¿Quedó claro? 25. Y 46 frente a grupo. Y a lo largo de esos 46 años que he tenido la oportunidad de estar frente a un grupo de alumnos, he visto transformarse a la sociedad. Pero lo que no se transforma es la fe en el otro. Lo que ha sufrido golpes, es la fe en el otro, es la confianza en los demás. Lo que se ha fortalecido es un egoísmo exacerbado. Hago esto porque me conviene. Me voy a un curso porque me dan créditos. Estudio un doctorado porque voy a tener mayor prestigio social. Incursiono en este programa porque me van a pagar más. Hacemos un proyecto, es rechazado, ya no lo hago y queda ese proyecto y esa ilusión en el tintero. No, si hay algún mensaje ínfimo, pequeñito, así, chiquitico, dicen ustedes, que sea el de la rebeldía, una rebeldía buena, una rebeldía realizable, una fe en el otro. Ahora bien, como dice un escritor de la UNAM, nuestro Roberto Oropeza Martínez, hay en cada cerebro tanto poder creativo, vibra tanta ilusión encarcelada que se hace estrictamente necesario convertirla en fuerzas liberadas. Hemos venido de México a hablar de fe. También yo hablo de fe. Y sé muy bien que estas ideas serán escarnecidas, condenadas, criticadas. Hablar de fe, por Dios, estamos en una universidad y estás hablando de fe. Sí, la fe en el hombre, la fe en el otro, la confianza en el otro, serán escarnecidas, criticadas, vilipendiadas, y que muchos las tildan de ridículas, de cursis, por viejas, por sencillas, por humanas, y han reinado por siglos, con espinas por corona y con cetro de caña. Pero un día los hombres amarán la paz, la concordia, el agua del aljibe por tranquila y mansa. Se negarán definitivamente a hacerse daño, a empuñar un arma. Y solo entonces serán hombres de veras, porque construyen y no destruyen nada. También yo hablo de fe. Rediem les habla de fe. Y es esta fe en el otro, la que en nuestra firme convicción se alza. Creemos en ustedes y agradecemos la confianza y este tiempo que han dedicado a esta charla. Muchísimas gracias en nombre del pueblo de México y de la red.